Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona el equipamiento de la autocaravana Illusion modelo XMK 590. Es un modelo muy interesante, muy exitoso y que en flota de alquiler lo tenemos desde hace tiempo con mucha aceptación, porque es un vehículo muy corto, máximo 6 metros, de anchura normal, que presenta mucha comodidad, es muy versátil y desde luego la gente está muy a gusto con ella. Vamos a hablar del lateral derecho de la XMK 590 de Illusion y luego pasaremos a describir con más detenimiento todo. En el lado derecho lo que vamos a encontrar, aparte de la puerta del habitáculo, es por un lado cierres de seguridad, que veremos cómo se abren, el acceso al maletero o puerta del garaje, así como la válvula para desaguar las aguas grises, de lo que hablaremos más adelante. Uno de los equipamientos importantes que tenemos en todos los vehículos de la flota de alquiler de caravanas Suzuki son los cierres de seguridad. Son lo que nos van a garantizar que nuestras pertenencias estén a salvo mientras estamos disfrutando fuera del vehículo. Para abrir o cerrar los cierres de seguridad utilizaremos o estas llaves tipo tubo, tipo vaso, o unas llaves rojas según el vehículo. Para abrirlo es muy sencillo, destapamos la cerradura, introducimos la llave, desbloqueamos el cierre y giramos el cierre de seguridad. Para cerrarlo haríamos la operación inversa, ponemos el cierre en posición de bloqueo, bloqueamos la cerradura y la tapamos. Aquí tenemos la puerta del trastero o garaje de la autocaravana, donde encontraremos siempre el kit de nivelación del vehículo, las cuñas de nivelación cuando estamos en un terreno que no nos permite tener la autocaravana recta, una manguera para rellenar agua limpia, el cable eléctrico para conectar a 220 voltios, rueda de repuesto y kit antipinchazos según el modelo. Además encontraremos la manivela del toldo para poder abrir y cerrarlo. Para terminar con el lateral derecho de la autocaravana nos queda mencionar que aquí debajo tenemos el acceso a la válvula de vacío de aguas grises. Todos los desagües del interior de la autocaravana van a parar a un depósito que llamamos de aguas grises, donde cuando lleguemos a un área de autocaravanas o camping podremos vaciarlo. Para vaciarlo simplemente, en este caso de este modelo, estiramos de la válvula hacia nosotros y por debajo veremos caer un chorro bastante grande con las aguas de los desagües. Cuando hayamos terminado de desaguar volveremos a apretar la válvula hacia el fondo y ya está. En el lateral izquierdo del vehículo vamos a encontrar junto a la puerta de la cabina el tapón del gasoil y del AdBlue, el enchufe para conectarla a 220 voltios, el tapón del agua limpia, la puerta del cassette de aguas negras y para terminar la otra puerta del garaje. Decíamos que en el lado izquierdo vamos a encontrar el tapón del gasoil. Para abrirlo utilizaremos la llave con la que arrancamos el vehículo. Simplemente giramos hacia la izquierda el tapón, lo dejamos colgado del gancho este que encontramos en la tapa y procedemos a su llenado. Para terminar cerramos el tapón y cerramos hacia la derecha la llave. La extraemos y cerramos la puertecilla. Habrá alguna ocasión en la que nos interese conectar la autocaravana a la toma de 220 voltios en algún camping o en algún área de autocaravanas. Para ello hemos explicado que en el garaje disponemos de un cable de conexión que tiene estos dos enchufes, estos dos extremos. Uno de ellos es la hembra que conectaremos en el enchufe correspondiente de la autocaravana, simplemente haciéndola coincidir con el macho y presionando con firmeza hasta el fondo. Para liberar posteriormente el cable, pulsaremos un pulsador que encontramos a su lado y extraemos hacia nosotros el enchufe. Con respecto al enchufe que iría en la toma de luz del área de autocaravanas o del camping, en España encontraremos enchufes tipo los de casa, donde simplemente insertaremos esta parte del cable, pero hay ocasiones en el extranjero, especialmente en Francia, donde tendremos que utilizar este adaptador. Es un adaptador en el que introduciremos el cable y la toma de luz del camping es la hembra correspondiente a este enchufe. Al llegar al camping lo que haremos es enchufar el cable en esa toma y listos, ya tendremos conectada la autocaravana. Vamos a hablar ahora de una operación fundamental cuando viajamos con autocaravana, que es muy sencilla y que vamos a tener que hacer alrededor de cada 2 o 3 días según cuánta gente vayamos viajando.
es el llenado del depósito de aguas limpias. Es muy sencillo, localizaremos la toma de la entrada al depósito, que siempre viene destacada por llevar un tapón de color blanco o azul, en este caso es azul, y con la llave de habitáculo abriremos girando hacia la izquierda, giramos el tapón a la izquierda y lo liberamos. Una vez liberado, cogemos la manguera que llevamos en el garaje de la autocaravana y tenemos dos extremos. Un extremo, que es el que no lleva adaptador, lo vamos a insertar directamente en la toma del depósito. Lo introducimos así. Y el otro extremo lleva un adaptador de jardín que enroscaremos en la toma de agua del camping o del área de autocaravanas en donde estemos. Lo enroscaremos en el kit que llevamos. Siempre encontraremos una o dos roscas, que son las más habituales que encontramos en las áreas y campings, y lo que haremos será enroscarlo, conectar la toma a esta conexión rápida y abrir el grifo o pulsarlo si es un grifo de pulsador. ¿Cómo sabemos que el depósito se ha llenado? Cuando empieza a rebosar el agua por la misma toma donde estamos llenando el depósito. Una vez empieza a rebosar, retiramos la manguera. Siempre hay que tener cuidado de que ninguno de los tres extremos de la manguera toquen el suelo para evitar contaminaciones. Y para cerrarlo, simplemente volvemos a introducir el tapón, lo giramos hacia la derecha hasta que oímos el primer clic y giramos la cerradura hacia la derecha. Extraemos la llave, cerramos la puertecilla y ya hemos terminado la operación. En esta puertecilla de formato cuadrado, prácticamente cuadrado, encontraremos el cassette de las aguas negras, como hemos visto antes. Esta es otra de las operaciones fundamentales cuando viajamos en la autocaravana y tendremos que realizarla aproximadamente cada 3 días en función del uso que hagamos del equipamiento. Para abrirlo, con la llave del habitáculo, introducimos en la cerradura la llave, la liberamos y ya podemos girar la manivela para acceder al interior del compartimento. El cassette es este aparato que vemos aquí, este depósito de plástico, y lo que haremos será levantar la pestaña de color hacia arriba y extraer el cassette hacia nosotros. Disponemos de un asa para que sea más fácil sacarlo, y lo que vamos a hacer una vez hemos extraído el depósito es girar el tubo desenroscar el tapón, y en el punto de vaciado de aguas negras, que distinguiremos fácilmente en el camping o en el área de autocaravanas, lo que haremos será volcar su contenido en dicho punto. Presionaremos el botón verde para evitar que el vaciado nos salpique. Lo que hace es que permite la entrada de aire por la parte superior y de esa forma el vaciado es continuo. Cuando hemos vaciado el cassette, lo que haremos será volver a introducir agua limpia en el cassette. Haremos esta operación como 3 o 4 veces, enjuagándolo rápidamente, y cuando vuelva a salirnos agua limpia lo que haremos será dejar 2 litros de agua limpia dentro, volver a cerrarlo e introducirlo en su compartimento de la manera contraria como lo hemos extraído. Simplemente lo metemos en el compartimento, lo metemos hasta el fondo, y cuando la pestaña de color hace clic y se encaja en su sitio, con la cerradura. Hemos terminado de repasar el vehículo en su exterior, vamos a entrar y a explicar su interior. Acompañadme, por favor. Dentro de la vivienda de la Illusion 590, lo primero que vamos a tener que localizar son las centralitas que gobiernan los diferentes servicios que nos ofrece esta autocaravana. Los localizaremos encima de la puerta y encontramos en el centro la centralita principal, a su derecha la centralita de la calefacción y a su izquierda los mandos de subir y bajar la cama. La centralita principal de la autocaravana es esta que nos indica Illusion en el centro. Es táctil y a su izquierda encontramos los botones de apagado y encendido de los diferentes servicios de la autocaravana, y a su derecha encontramos el botón de encendido y apagado de la centralita, y los 3 botones superiores son de diagnóstico y de niveles diferentes que haya en la autocaravana. Con respecto a los del lado izquierdo, el botón vamos a ir de abajo a arriba. El botón que indica un icono de bombilla es para encender y apagar las luces. El siguiente botón enciende y apaga la luz del toldo. El siguiente botón, con forma de grifo, enciende y apaga el agua. Y el último botón, que pone auxiliar,
es el que activa o desactiva las televisiones, conexiones USB, etcétera, que vemos repartidas por la autocaravana. Cuando la pantalla se queda en reposo, se nos quedarán encendidas los servicios que tenemos activos en color naranja. Con respecto al lado derecho, en el lado derecho lo que vamos a encontrar es el botón de encendido y apagado de la centralita, y de abajo arriba el botón que nos indica el nivel de agua limpia, el nivel de aguas grises, y encima de ello el nivel de batería del habitáculo y batería del motor de arranque. El último botón indica la temperatura interior, la temperatura exterior, y fundamentalmente lo que más nos va a interesar de la centralita es el nivel de agua limpia y de aguas grises. Cuando este nivel, S1 significa agua limpia, cuando el nivel de agua limpia lo tengamos alrededor del 25%, tenemos que empezar a pensar en que tenemos que rellenar el depósito de agua limpia. Con respecto a las aguas grises, que nos indica con R1, ahora la tenemos a 0. Cuando este nivel vaya elevándose, tendremos que hacer el vaciado de aguas grises, realizando la operación que hemos descrito al principio de este vídeo. Junto a la centralita principal de la autocaravana vamos a encontrar también la centralita de la calefacción. La calefacción y el agua caliente se manejan y se activan y se desactivan muy fácilmente con el uso de estos dos botones. El botón de la izquierda es un botón que lo que hace es volver atrás en el menú en el que estemos, y el botón este redondo es un botón que gira a izquierda, derecha, y pulsando en el centro damos el OK a la orden que tenemos activa en ese momento. Cuando entramos en la centralita, lo primero que nos parpadea es el icono de la calefacción. Para activarla volvemos a pulsar en el centro del botón redondo, seleccionamos la temperatura a la que queremos estar, volvemos a dar al centro del botón redondo para darle el OK a la orden y ya lo tenemos activo. Para desactivar la calefacción es muy sencillo, volvemos a entrar en el mismo menú, giramos hacia la izquierda la rueda hasta la posición off y le damos al centro para dar el OK. El siguiente icono que parpadea es el icono de agua caliente. Para activar el agua caliente entramos en este menú pulsando el OK del centro del botón. Estamos en la posición off ahora y nos encontramos con una posición que se llama Eco, otra posición que se llama Hot y por último una posición que se llama Boost. La posición Eco la utilizaremos en verano para calentar el agua hasta 40 grados. La posición Hot la utilizaremos en invierno para calentar el agua hasta 60 grados. La posición Boost la utilizaremos cuando queremos que nos caliente el agua lo más rápidamente posible. Cuando hemos activado cualquiera de las opciones del agua caliente, por ejemplo ahora activaremos el Eco, tardará como unos segundos en armarse el sistema y empezar a cargar agua, y empezará a parpadear un icono en la pantalla de estado arriba, el icono con forma de termómetro. Sabremos que tenemos el agua caliente, ¿ves? Ahora está parpadeando, sabremos que ya tenemos agua caliente en el momento en que ese icono ha dejado de parpadear. Por último, para desactivar el agua caliente, entraremos en el menú del agua caliente, con el botón daremos al centro y lo ponemos en la posición off, pulsando de nuevo en el centro para desactivarlo. Este tipo de centralita digital tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de programar la calefacción y el agua caliente a ciertas horas. Para activar los programas lo que haremos será entrar en la centralita, desplazar con la rueda hasta que parpadea el icono del cronómetro, le damos al centro para entrar y lo que ahora tenemos que hacer es introducirle primero una hora de inicio, por ejemplo a las 8 de la mañana, una hora de fin, por ejemplo a las 9 de la mañana, a qué temperatura queremos despertarnos, por ejemplo a 23 grados, y qué tipo de agua caliente, qué modo de agua caliente queremos activar, Eco, Hot o Boost, por ejemplo Eco. El siguiente paso que nos pregunta es la velocidad a la que queremos tener el ventilador, que siempre utilizaremos en posición Eco, y por último nos indica ON para que pulsemos en el centro de nuevo y así activar el programa. Cuando tenemos un programa activado, tendremos un icono con forma de cronómetro en la parte superior derecha de la pantalla, y para desactivar la programación volveremos al icono de programación y al entrar ya nos indicará la posición off para poderlo desactivar. Damos a off con el centro del botón y ya hemos desactivado.
A la izquierda de la centralita principal de la autocaravana vamos a encontrar los pulsadores para subir y bajar la cama. Cuando de noche queramos poner la cama en posición de descanso, acudimos a los pulsadores y utilizamos el de abajo, de forma que la cama baje lentamente hasta su posición de descanso. Una vez tenemos la cama en la posición baja, cogemos de encima de la cama la escalera y la acoplamos a estos enganches que encontramos en su lateral, de forma que podemos subir con seguridad. Nos encontramos en la cocina de la autocaravana, donde vamos a encontrar a nuestra izquierda los fogones, a nuestra derecha el grifo del fregadero. Es importante recordar que para disponer de agua no solo en el fregadero, sino en todos los grifos de la autocaravana, tenemos que haber activado en la centralita la bomba de agua. Con la bomba de agua activa, a nuestra derecha del grifo tendremos agua fría, a la izquierda del grifo agua caliente y las posiciones intermedias la mezcla de ambas. Con respecto a los fogones, su uso es sencillo, simplemente giraremos el mando del fogón que nos interese encender a la posición de máximo gas, pulsamos hacia abajo y apretamos el botón del chispa. Mantenemos unos segundos apretado y ya podemos soltar. Hacemos la misma operación con cualquiera de los dos fogones y para apagarlo simplemente giramos el mando a su posición de apagado. Es muy importante recordar que no podemos cerrar las tapas de los fogones hasta que tengamos la seguridad de que se han enfriado, porque de lo contrario podrían, debido al calor, romperse. Para terminar con la cocina vamos a hablar de la alarma de gases por un lado y de la extensión de la encimera. La alarma de gases es un dispositivo que nos indicará si hay una mala combustión tanto de la calefacción como de los fogones de la cocina, o si nos están introduciendo gases narcóticos dentro del habitáculo. Para activarla pulsamos esta seta, oiremos ese pitido, empezará a parpadear una luz verde en su interior, que significa que se está calibrando, y al cabo de unos aproximadamente un minuto se quedará el LED, la iluminación fija, lo que indica que ya está funcionando el detector. Con respecto a la prolongación de la encimera, su utilización es evidentemente muy sencilla, pero queremos explicarlo porque mucha gente tiene problemas a la hora de plegarla de nuevo. Para montarla es sencillo, estiramos ella hacia arriba hasta que se queda bloqueada en su posición extendida, y para volverlo a plegar localizaremos los extremos de las escuadras que vemos debajo del tablero y encontraremos unos pulsadores en ese extremo. Los pulsamos ambos al mismo tiempo y dejamos caer suavemente la extensión de la encimera, pulsando un poco hacia adentro para que se quede bloqueada en su posición de plegado. Me encuentro en la cabina de conducción de la autocaravana, pero no vamos a hablar ahora mismo de la cabina, sino del comedor. Vamos a ver cómo formar la rotonda del comedor de forma que estemos lo más cómodos posible. Para ello, el asiento del copiloto ya lo tenemos girado. Vamos a explicar cómo girar el del piloto, que tiene una pequeña peculiaridad. Como a nuestra izquierda tenemos el freno de mano, lo que tendremos que hacer es adelantar al máximo el asiento de forma que no nos choque con el freno de mano, localizar una palanca que queda a nuestra derecha, accionarla y girar el asiento. Cuando hayamos girado totalmente el asiento, ya podemos atrasarlo al máximo, de forma que ya habremos formado la rotonda del comedor. El siguiente paso, lo más probable, es que necesitemos centrar la mesa en la posición que nos resulte más cómoda para lo que vayamos a hacer. Para ello, localizamos una pinza bajo el tablero, la pulsamos hacia arriba y situamos la mesa en la posición que nos interese en cada momento. Esta sería la posición de viaje, por ejemplo, y esta sería una posición más centrada para comer o trabajar o leer, lo que vayamos a hacer. En el caso de tener que utilizar aparatos eléctricos, tablets, ordenadores, móviles, disponemos de dos tomas USB aquí para cargar pequeños aparatos como tablets y teléfonos móviles. Recordad que tanto los enchufes USB que hay en la autocaravana como las televisiones requieren que el interruptor de auxiliar esté encendido. Un enchufe de 220 voltios, que también veremos en más zonas de la autocaravana, pero que hay que recordar que solo funcionan a 220 voltios cuando tenemos enchufado el cable exterior.
Y en el caso de que vayamos a utilizar aparatos de 220 voltios, siempre de poca potencia, hay que recordar, disponemos de un equipamiento que se llama inversor, que tenemos localizado aquí a mi izquierda. Lo detectaremos fácilmente porque es de color rojo, y este equipamiento lo que permite es, cuando no estamos en un camping o en un área de autocaravanas y no tenemos enchufe de toma de 220 voltios exterior, lo que nos permite es disponer de 220 voltios hasta 400-500 vatios aproximadamente. Localizaremos el inversor, el interruptor del inversor lo pulsaremos en la posición 1, oiremos un pequeño pitido, y cuando se nos pone la luz de color verde significa que ya tenemos este enchufe solo, no los demás de la autocaravana, solo este de aquí, a 220 voltios. Insisto en que es solo para utilizar aparatos de poca potencia, no podemos utilizar microondas, no podemos utilizar secadores de pelo, ni ningún tipo de aparato que supere los 500 vatios aproximadamente, 500-600 vatios. Uno de los equipamientos más interesantes de la autocaravana es siempre la nevera, que es lo que nos permite disponer de llevar comida para varios días, bebida fresca, etcétera, refrescos, etcétera. Y su utilización no es en absoluto complicada. Simplemente hay que remarcar algunas peculiaridades que tiene este tipo de neveras. Para encenderla disponemos del botón de encendido a la izquierda del todo del panel que gobierna la nevera. Lo pulsamos durante unos segundos hasta que se encienden las luces. Junto al botón de encendido y apagado encontramos los botones de los diferentes modos en los que puede funcionar la nevera. En nuestro caso, en el uso de autocaravanas de alquiler, vamos a utilizar siempre el modo automático. Para ello queremos que el botón con la A esté siempre iluminado. No vamos a entrar en los demás modos porque realmente el modo automático es el que mejor nos va a funcionar. Con respecto a estos dos botones que nos restan a la derecha del todo, el del termómetro es el botón para seleccionar con cada pulsación el nivel de intensidad que queremos de frío. Y por último, el botón de la derecha del todo lo utilizaremos cuando hayamos cambiado una bombona porque se nos haya quedado vacía y nos dé una alerta la nevera. La alerta la dará porque veremos encendido en rojo el triángulo de alerta y oiremos pitidos con un intervalo regular. Para terminar la explicación de la nevera, os queremos recordar que el mecanismo de apertura y cierre de la puerta es extremadamente delicado porque es de un plástico bastante fino para evitar que pese lo menos posible. Entonces hay que utilizarlo con sumo cuidado. Os recomendamos que cada acción que hagáis vaya acompañada de ayudas con los demás dedos o incluso con la mano. En esta puerta lo que hacemos es estirar de la manilla hacia nosotros y suavemente abrir. Un consejo para tener el mejor rendimiento de la nevera es que no llenemos nunca su capacidad a más de 2/3. Nos interesa que haya cierto aire y que pueda respirar bastante en su interior. Estoy ya en la cabina de conducción de la autocaravana y os voy a explicar de izquierda a derecha todos los elementos importantes que vamos a ir encontrando tanto en puertas como en salpicadero. Fundamentalmente, lo más importante, en la guantera de la puerta del piloto vamos a encontrar la carterilla con la documentación, en la que encontraremos un parte amistoso en caso de accidente, documentación y permiso de circulación y la póliza del seguro con un teléfono de asistencia en carretera. Tenemos que distinguir entre la asistencia en carretera y la asistencia de habitáculo. Asistencia en carretera se refiere a pinchazo de ruedas, reventones, averías de motor, y la asistencia en habitáculo serían todos aquellos problemas que podamos encontrarnos en el uso de lo que es la parte de la autocaravana. Dejo la carterilla en la guantera y os explico de izquierda a derecha lo que vamos a encontrarnos. En la puerta del conductor, a nuestra mano izquierda, encontramos los mandos de los elevalunas eléctricos de las dos puertas y un ajuste para los espejos, tanto el espejo grande como el pequeño, que es una lupa que nos da detalle de gran angular, digamos. Al lado del volante, a la izquierda, encontramos dos palancas. La superior es el intermitente y las luces, la inferior es el regulador de velocidad. Al lado derecho del volante encontramos el mando del limpiaparabrisas. Con la palanca de marchas, importante explicar que se pone la marcha atrás levantando esta pieza hacia arriba y colocando la palanca en marcha atrás, y que al hacerlo automáticamente el navegador se pone en modo retrocámara.
Debajo del navegador encontramos las dos ruletas de ajustes de calefacción. En el medio el botón del aire acondicionado. La ruleta de la izquierda es regulación de temperatura en el anillo exterior y regulación de la velocidad del ventilador en el anillo interior. En la ruleta derecha el anillo exterior selecciona la salida de aire, la posición de la salida de aire. El anillo interior es la selección entre bloqueo o no bloqueo de la entrada de aire exterior. Bajo las ruletas encontramos el botón del doble intermitente para caso de averías o señalización, el botón del cierre centralizado, y estos dos botones de la derecha son muy interesantes porque nos pueden facilitar en ciertas situaciones las cosas. Este botón es el control de velocidad, que lo que hace es mantener nuestra velocidad cuando estamos en descensos, en rampas hacia abajo. Funciona regulando la velocidad por debajo de 30 km por hora. No nos tendremos que preocupar ni de frenar ni de retener con la marcha el vehículo, aunque conviene ayudar también con este tipo de técnicas de conducción. Y es muy importante también saber que a partir de 50 km por hora se nos va a desactivar el sistema. Por debajo de 50 por hora está activo a la espera de que bajemos de velocidad a menos de 30 por hora, y por encima de 50 se desactiva automáticamente. Y por último, el botón de la derecha del todo lo que ajusta es el control de tracción. Cuando tengamos diferencias de tracción entre la rueda de un lado y del otro, lo activaremos para facilitar las cosas. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos una rueda sobre hierba y otra rueda sobre asfalto. Aquí a la derecha de estos botones tenemos un conector USB para cargar, así como un conector de 12 voltios tipo mechero de coche. Debajo encontraremos un conector USB para conectar tablets, USBs, teléfonos al navegador y poder escuchar música o ver películas. Y finalmente, a la derecha del todo tenemos el elevalunas de la puerta del copiloto. El uso del navegador es muy sencillo porque en realidad es una tablet Android incrustada en el salpicadero. Todos estamos habituados a este tipo de sistemas y básicamente lo que vamos a hacer es conectar el móvil al sistema para, por un lado, tener conexión a internet a través de nuestra conexión del móvil y por otro lado tener acceso a nuestra librería de música en caso de que queramos escucharla en los altavoces de la autocaravana. Para hacer la conexión con nuestros dispositivos utilizaremos esta app que vemos aquí, Easy Connection. La tocaremos y seguiremos los pasos que nos indica la aplicación para lograr conectar nuestro móvil al navegador. Una vez lo hayamos conectado, el navegador Google Maps tendrá acceso a internet y podremos descargarnos nuestros rutas, mapas, etc. Si no deseamos conectar nuestro móvil, no obstante, instalamos esta aplicación, Here We Go, donde encontraremos mapas ya previamente descargados para poder navegar por España, Francia, y en caso de navegar más allá de Francia, de circular más allá de Francia, os aconsejamos que antes de salir con una conexión wifi o con vuestra propia conexión del móvil descarguéis los mapas de los países por los que vayáis a circular. Por último, aquí tenemos acceso a la aplicación de música y a la aplicación de radio. Con el botón con forma de casa, como si fuera un dispositivo Android, volvemos a la pantalla principal, donde encontraremos distintos accesos a distintas aplicaciones y, si pulsamos el botón central, a todas ellas. Para apagar y encender el navegador, simplemente mantendremos tocado el control táctil de encendido y apagado durante unos segundos hasta que la pantalla se nos apague. La gran mayoría de las autocaravanas de la flota de alquiler de caravanas Osito está equipada con el control de velocidad, que nos va a facilitar muchísimo las cosas a la hora de viajar, nos hará mucho más cómodos los viajes. La utilización es mediante la palanca que encontramos a la izquierda del volante en la parte inferior, y simplemente lo que haremos es colocar esta ruleta en la posición de regulación de velocidad, y cuando estemos circulando a la velocidad a la que queremos mantener, desplazamos la palanca hacia arriba. En ese momento se activa el sistema y la autocaravana mantendrá la velocidad que le hayamos indicado. Una vez hecho esto, con las pulsaciones hacia arriba o hacia abajo de la palanca aumentaremos o reduciremos la velocidad, y pulsando este botón del lateral de la palanca
desactivaremos o activaremos respectivamente el sistema. Vamos a describir ahora la utilización de las ventanas, que aunque aparentemente no es algo que requiera mucha información, conviene destacar algunas cosas interesantes, importantes. La apertura de la ventana se realiza mediante la acción de estas palancas. Apretamos en el botón del centro y las giramos. Una vez liberadas todas las palancas, que pueden ser 3 o 4 según la ventana, vamos abriendo en distintos pasos la ventana, escucharemos clics en cada paso y para cerrarla levantamos al máximo la ventana y la acompañamos mientras la cerramos. Para fijar de nuevo la ventana lo que hacemos es girar las palancas a su posición de cierre y veremos que a la hora de cerrar tenemos una posición intermedia que es de ventilación. Simplemente para utilizarlo haremos coincidir la palanca con la parte intermedia de los cierres que vemos en el marco. De esa forma tenemos cierta ventilación en la ventana. Más allá de la apertura y cierre de la ventana, todas ellas van equipadas con una mosquitera que suele estar en la parte superior y con un oscurecedor que suele estar en la parte inferior. Todos los movimientos que hagamos con estas partes de las ventanas tienen que ser siempre muy cuidadosos porque son elementos muy frágiles y conviene acompañar siempre todos los movimientos con los dos brazos para evitar que se nos salgan disparadas hacia arriba o hacia abajo cualquiera de ellas. Además de la apertura y cierre de ventanas, vamos a hablar también de la apertura y cierre de claraboyas. En esta autocaravana encontramos dos sistemas que nos servirán para explicar todos los sistemas de cierre y apertura de claraboyas que encontramos. Antes de seguir, es muy importante recordaros que no se puede viajar ni con claraboyas ni con las ventanas abatibles abiertas. Siempre tenemos que mantenerlas cerradas y firmemente aseguradas para poder circular con seguridad, no solo para nosotros, sino para los que circulen a nuestro alrededor. Con respecto a las claraboyas, nos vamos a encontrar en esta autocaravana una de 40×40, tipo esta, y otra de 50×70, tipo panorámico, que encontramos sobre la cama. Para abrir la claraboya cuadrada, simplemente desbloqueamos la palanca pulsando el botón central y acompañamos la palanca a lo largo de todo el recorrido. De esta forma abrimos al máximo la claraboya. Tenemos dos posiciones intermedias, una que lleva unas pequeñas pinzas de bloqueo, que sería esta posición intermedia, y luego tenemos una posición que prácticamente es de cierre, pero que permite cierta ventilación, que sería esta más próxima al final. Para cerrar la claraboya acompañamos la palanca a la parte principal, a la parte inicial, y la bloqueamos con el pulsador central. Cuando ha hecho clic sabemos que está cerrada firmemente. La claraboya consta además de una mosquitera y de un oscurecedor. De nuevo recordamos que este tipo de elementos son muy frágiles y que conviene utilizarlos con sumo cuidado y acompañarlos con los dos brazos si nos es posible. Las claraboyas grandes funcionan con un sistema de manivela a la hora de abrir y cerrar. Para utilizarlas sacamos la manivela y las giramos en uno de los dos sentidos para poder abrir la claraboya al máximo. Con este sistema podemos dejar la claraboya a la altura que queremos. Para cerrarla repetimos la operación en dirección inversa, en sentido inverso, y a la hora de cerrar tenemos que asegurarnos de que los indicadores de que efectivamente se ha cerrado con seguridad se han puesto en color rojo. Una vez lo veamos rojo, volvemos a poner la palanca en su posición de reposo y ya tenemos la claraboya cerrada. Esta claraboya, como las demás, también consta de una mosquitera y de su correspondiente oscurecedor. Con respecto a los oscurecedores de las claraboyas, os tenemos que decir que cuando circulamos debemos llevarlos siempre abiertos, de forma que cuando haya alguna aspiración en la claraboya no se nos arrugue o se nos abran poros. Para utilizar la tele localizamos donde se encuentra situada en la autocaravana y la extraemos mediante su soporte. En este caso apretamos el pulsador para desbloquearlo, extraemos al máximo el soporte y giramos la televisión. Encontraremos un mando, sea en cajones o sea en algún estante de la autocaravana, y la utilizaremos como utilizaríamos la televisión en casa.
Es importante señalar que la televisión de la autocaravana hay que estar sintonizándola constantemente en función de nuestros movimientos. Para sintonizarla utilizaremos el mando a distancia, pulsaremos el botón de menú y con las flechas nos desplazaremos a sintonización automática. Le daremos a OK, indicaremos el país, España, y le volveremos a dar a OK. Y, igual que hacen las televisiones que tenemos en casa, empezará a hacer el rastreado de canales y al cabo de unos cuantos minutos tendremos sintonizada la televisión. Sobre la sintonización de las televisiones hay que decir que puede que nos encontremos en lugares en los que sea dificultoso que el televisor sintonice todos los canales o incluso ninguno de ellos. Entonces tenemos que tener claro que habrá lugares donde no será imposible ver la televisión. El baño de la Illusion 590 es un baño tremendamente funcional a pesar de estar montado en reducidas dimensiones y es muy práctico por tener la ducha separada aunque estemos en el mismo compartimento. La parte de lo que es puramente lavabo consta de un armario que incluye el lavabo plegable que utilizamos de esta forma. Encontraremos un armarito, distintos estantes para llevar nuestros productos de limpieza, el interruptor de las luces del baño, un enchufe de 220 voltios que recordamos que solo funciona cuando tenemos conectado el vehículo exteriormente a una toma de 220 voltios y debajo encontramos el inodoro. La utilización del inodoro difiere en alguna medida de la utilización que hacemos en nuestras casas de este tipo de equipamientos. Para utilizarlo lo que haremos es abrir las tapas, abrir la guillotina que da acceso al cassette de aguas negras y utilizarlo para realizar nuestras necesidades. Al finalizar apretaremos el botón que sería equivalente a estirar de la cadena en casa. El inodoro echará agua para que todos los restos vayan a parar al cassette de aguas negras y cerraremos la guillotina en su posición normal. La posición de cerrado de la guillotina es la que vamos a utilizar durante todo el viaje. ¿Cómo sabemos que tenemos el cassette de aguas negras lleno? En el panel electrónico donde tenemos el pulsador para estirar de la cadena tenemos diferentes luces que indican el nivel de llenado del cassette. Cuando haya alcanzado el máximo nivel de llenado, se nos encenderá esta luz y procederemos a realizar la operación de vaciado de aguas negras que hemos comentado anteriormente. Cuando hayamos finalizado la operación de vaciado de aguas negras, volveremos a entrar en el vehículo, abriremos las tapas y la guillotina y localizaremos este bote en los muebles del lavabo. Del bote extraeremos una bola de químico y la depositaremos en el interior del cassette, cerrando de nuevo la guillotina. Esta operación solo se realiza cuando hemos hecho el vaciado de aguas negras, no con cada utilización del inodoro. La utilización de la ducha en esta autocaravana es muy práctica por estar separada. Simplemente os queremos recordar que a la hora de poner la mampara vayáis con sumo cuidado, acompañando siempre el movimiento con el brazo para evitar que se nos enrolle deprisa y se pueda estropear.